Dedicación a las basílicas de San Pedro y San Pablo. Según la tradición, el martirio de San Pedro tuvo lugar en los jardines de Nerón en el Vaticano, donde se construyó el Circo de Calígula, y se afirma que fue sepultado cerca de ahí. Algunos autores sostienen que en el año 258 se trasladaron temporalmente las reliquias de San Pedro y San Pablo a una catatumba poco conocida llamada San Sebastián, a fin de evitar la profanación, pero años después las reliquias fueron trasladadas al lugar en que se hallaban antes. En el año 323, Constantino comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro sobre el sepulcro del apóstol. Permaneció idéntica 2 siglos. Poco a poco los papas fueron estableciendo junto a ella, al pie de la colina vaticana, su residencia tras el destierro de Aviñón. En 1506, el Papa Julio II inauguró la nueva basílica proyectada por Bramante. La construcción duró 120 años. La nueva basílica de San Pedro, tal como se ve hoy, fue consagrada por Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, y el altar mayor fue construido sobre el sepulcro de Pedro. El martirio de San Pablo tuvo lugar unos 11 kilómetros del de San Pedro, en Acquesalvia, actualmente Trefontane, en la vía Ostiense. El cadáver fue sepultado a 3 kilómetros de ahí, en la propiedad de una dama llamada Lucina. La gran iglesia de San Pedro extramuros fue construida principalmente por el emperador Teodosio I y el Papa San León Magno. En 1823 fue consumida por un incendio. Se construyó haciendo una imitación de la anterior y fue consagrada por el Papa Pío IX, y en el 10 de diciembre de 1854, pero fue la fecha de su conmemoración y se celebraba en este día, como lo hace notar el martiriólogo. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino la basílica en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante 2 siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices durante siglos. Fueron hermoseando cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces, los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán, y desde ese entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide unos 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión. Su construcción empezó el Papa Nicolás V en 1454 y terminó consagrado por el Papa Urbano VIII en 1626. 170 años construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo, y que al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes. En cada golpe salió una fuente de agua, y allí están las tales 3 fontanas. La antigüedad de la Basílica de San Pablo la habían construido el Papa León Magno y el emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio. Entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual consagró el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró el sepulcro, sumamente antiguo, de antes del siglo IV, con la inscripción: a San Pablo, apóstol y mártir.
Estas basílicas nos recuerdan lo generosos que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestros templos sean los más hermosos posible, y con nosotros debemos contribuir generosamente para mantener el bello y elegante el templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia.